Esta porción se encuentra en Levítico capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 59. También se combina en el Pacto Renovado el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4, y el capítulo 11, versículo 2 al 6. Vamos a pedir a los niños, por favor, que avancen a su clase, y a los adultos que puedan ir ocupando estos primeros asientos. Como bien gusten, si pueden desplazarse acá, ¿verdad? ¿Qué compone este relato? Esta porción de Tazria continúa con la discusión de las leyes de pureza e impureza ritual. El día de hoy estaremos abordando otros tipos de impurezas y otros métodos de purificación que se van a presentar dentro del pueblo. En su relato aparece la instrucción cuando una mujer que da a luz debe pasar por un proceso de purificación. ¿De acuerdo? Que incluye la inmersión en una mikveh, en una piscina de agua que reúne agua de forma natural, y traer ofrendas al templo. Todos los varones que nacen deben ser circuncidados en el 8º día de nacimiento. También se relata el zarat, que es una plaga sobrenatural, que también puede afectar las ropas o las prendas. Y si aparecen manchas blancas o rojas en la piel de una persona, pueden también ser de color rojizas o verdosas, en el caso de la ropa. Un sacerdote es llamado juzgando los diferentes signos, síntomas y apariencias, como un incremento en el tamaño del área afectada. Luego de una cuarentena de 7 días, el sacerdote pronuncia la mancha como impura o pura. Una persona afligida con zarat debe vivir solo, fuera del campamento o en la ciudad de refugio, que lo hemos visto en otras porciones de la Torá o de las Escrituras, hasta que éste sea curado. El área afligida en una ropa debe ser removida y, si el zarat reaparece, toda la ropa debe ser quemada. Bien. Entonces voy a dar un pequeño énfasis sobre el primer proceso de purificación a efecto de esta porción, que nos va a mostrar algo de luz dentro de las ceremonias de purificación, en una en particular. Y luego entraré con mayor detalle en lo que respecta a la enfermedad de zarat, las implicaciones, sus causas, qué era lo que ocurría en aquel contexto histórico y social, qué puede suceder hoy en día y cuál es la práctica a partir de estos principios, cuál es la práctica de vida que debemos adoptar el día de hoy para ser protegidos por la mano de Hashem, vivir en santidad, vivir apartados y en un estado de mayor pureza posible. Voy a iniciar con la lectura en el versículo 1 del capítulo 13 de Levítico. Dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y conciba varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación, será impura. Al 8º día de la carne del prepucio del niño será circuncidado. Y ella permanecerá en la sangre de la purificación por 33 días más. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Amén. Muy bien. Siendo así, quiero avanzar en una siguiente lámina donde proyecto la siguiente información. En estos principios de pureza, importante tomar en cuenta que esta pureza, en relación con o en contraposición a impurezas, no se limita solo a estar sucio, sino que también está referido a un estado espiritual del individuo. ¿Ok? De manera que cuando una persona está impura,
o está ceremonialmente impura, o está espiritualmente impura, esta persona se encuentra deprimida en su estado espiritual y en su estado emocional. A quienes estén tomando nota, pueden apuntar también que no se limita solo a lo espiritual, sino que trasciende también a lo emocional. Bien, los conceptos de pureza, que en hebreo se conoce como taerá, e impureza, tamia, que se mencionan en la Torá, no solo se limitan a limpieza o suciedad propiamente dicho, sino también a los estados de elevación o depresión espiritual. ¿Ok? Esto es importante tenerlo claro en su definición, porque cuando se exponen los temas de purificación, nosotros que provenimos de una cultura occidental, tenemos un concepto de impurificación meramente física. Lo sucio separado de lo que está limpio. O el estado de algún ambiente que se encuentre impuro por el hecho pues de que se encuentra sucio, con basura, con suciedad, con manchas. ¿Sí lo vemos? Entonces, a la luz de la Torá, esta impurificación trata de un estado espiritual en el individuo. Y tratándose de este primer proceso, que a efecto de esta porción se menciona acá, con respecto al estado de una mujer que ha acabado de dar a luz, según las escrituras, ella va a quedar en estado de impureza por 7 días. ¿Y por qué es esto? ¿Porque dejó de bañarse? ¿Porque no es aseada? ¿Por conceptos de inocuidad? No. Queda impura, ritualmente impura o ceremonialmente impura, a causa de una depresión espiritual que ella sufre por la pérdida de sangre. ¿Y cómo se entiende este concepto desde el punto de vista bíblico? Según las escrituras, en Levítico precisamente, capítulo 28, versículo 28, entre otras citas bíblicas y en otros libros de la Torá o del Pentateuco, se declara que la vida del ser humano, la vida humana, está en la sangre. Y efectivamente, biológicamente y físicamente se puede comprobar que un organismo, tratándose de un ser humano, un organismo vivo sin sangre carece de vida y en consecuencia se muere, ¿cierto? Hay separación, porque la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Los nutrientes se transportan a través de la sangre. Y es la circulación de la sangre lo que mantiene viva, en este caso, el organismo, el cuerpo del ser humano. Entonces, ante la pérdida de sangre, ocurre una depresión espiritual, porque allí hay vida. Si en la sangre hay vida, en la medida que yo descuente de esa sangre, va a haber menos vida. Y están en la condición de tener, en un sentido figurado, menos vida, para tratar de graficarlo. Al tener menos vida, la persona se deprime, le está faltando algo. ¿Qué le está faltando? Precisamente vida. Y esto ocurre a un estado espiritual que por las escrituras se conoce como un estado de impureza. Hay muchos estados de impureza, pero particularmente para esta porción estudiaremos la de la mujer que da a luz. Hay un condicionante. Este estado de impureza va a demorar 7 días. Así lo establece la escritura. El 8º día va a ocurrir algo interesante, y es que el hijo, de tratarse de un hijo varón, el bebé, mejor dicho, de tratarse de un hijo varón, será circuncidado al 8º día. Esto tiene sus implicaciones, por supuesto, pero no es mi objetivo el día de hoy tratar el mismo. En años anteriores, donde hemos abordado esta porción, he hecho mucho énfasis en este punto, y tratándose ahorita de nuestro enfoque en los temas de purificación, me voy a quedar con el objetivo de ampliar detalles en cuanto al concepto de purificaciones. Entonces, la mujer queda impura por 7 días, pero si es niña, ella queda impura por el doble de días. Y hay 2 tipos de procesos de purificación. Una por 7 días, cuando se trata de un varón, pero que luego de ello se suman 33 días más. Lo que hace que al final la mujer quede en un estado de impurificación por 40 días.
Y en el caso de una niña, de que el bebé se trate de una niña, se duplica en este caso el número de días de impurificación. Ahora, ¿de dónde proviene la impurificación o cuál es la causa de la impurificación? La pérdida de sangre. Porque al nacer un bebé, la pérdida de sangre afecta a la madre en el sentido figurado de una pérdida de vida y genera consigo una depresión espiritual. Por ello, la mujer cuando está recién dada a luz se encuentra debilitada, propio aparte del esfuerzo físico, de la pérdida de sangre. Ella necesita revitalizarse. Entonces es como un reposo inducido. Algo así como cuando una persona se enferma y según la naturaleza de la patología, es sumamente necesario que la persona descanse. En el sentido bíblico, él estaría en un estado de impurificación y para él purificarse necesita transitar por un número de días donde el individuo pueda ser recuperado. ¿Entendemos allí el concepto? Entonces, los estados de reposo de salud para una persona enferma buscan es rehabilitar, recuperar al individuo. De la misma manera sucede con los estados de impurificación, que para ser purificados necesitan de una transición de días para que estos luego puedan recuperarse. Desde que he conocido este concepto, las personas, que son muy pocas, las mujeres que han dado a luz o que están próximos o han dado a luz recientemente, después de conocer estos principios, yo estoy muy pendiente si dan a luz por cesárea o dan a luz de forma natural. Cuando ha sido de forma natural, yo de forma indirecta, a través de la familia, trato de estar como muy pendiente para saber cuándo la persona se siente recuperada de manera óptima. Y he descubierto que las mujeres que han dado a luz de forma natural, a la semana se encuentran completamente óptimas, amamantando, con mucha fluidez de leche, entre otras cosas, con mucha fortaleza, entre otras cosas, mucho vigor en la mujer, a diferencia de la mujer que da a luz por cesárea y su recuperación es mucho más lenta, dolorosa, tienen que retirar suturas, puntos. Hay hasta aquellas con secuelas de la cirugía, como fue el caso en este caso de mi esposa. Y su recuperación es muy lenta. Evidentemente estás alterando el orden natural. Se permiten algunas excepciones por fuerza mayor, desde el punto de vista médico, por supuesto. No estamos cerrados a ello. Creemos que a la luz de las Escrituras es una supremacía para nosotros el principio de valorar la vida, ¿sí? De custodiar, de sobreguardar, de buscar siempre y apostar a la vida. Y si esa es la razón para practicarse una cesárea, que se practique la cesárea. Si esa no es la razón, yo invitaría, y aprovecho acá la audiencia, ¿verdad? Y abro acá el paréntesis para comentarles que en lo posible procuren dar a luz. Esta sociedad nos ha condicionado desde el punto de vista de obstetricia, buscar a toda costa la cesárea, por intereses económicos, la mayoría de las veces, o por otros intereses. Pero la verdad es que si el Señor diseñó una forma y están dadas las condiciones para dar a luz en la forma como el Eterno así lo diseñó, vayámonos por esa vía. O yo le recomiendo, váyase por esa vía. Que en el momento del parto es más doloroso, sí, así lo diseñó el Eterno. Es más, es una promesa y no falla, ¿verdad? Te multiplicaré los dolores de parto. Es bíblico. Entonces lo que hay es que asumirlo, asimilarlo, ¿verdad? Pasar por ese momento muy doloroso, pero que al mismo tiempo su recuperación es mucho más rápida. Solo Hashem sabe hacer las cosas, ¿verdad? A diferencia que no vas a sentir dolor en el momento, porque todo está controlado bajo procesos anestésicos, pero que al final la dolencia, la compadecencia va a durar muchos días más. Cierro el paréntesis, ¿sí? Entonces, en ese estado, la mujer recién dada a luz, recién parida, entonces entra en un proceso de purificación porque ha quedado impura por la pérdida de sangre, por la pérdida o desprendimiento de vida, de su vida, por la pérdida de sangre. Por cierto, un dato curioso, mientras desarrollaba este tema, cuando una mujer da a luz en condiciones normales, la pérdida de sangre es de medio litro,
500 mililitros. Mientras que cuando una mujer da a luz a través de la cesárea, pierde 1 litro, es decir, el doble. Por eso cuesta el doble en condiciones normales que la mujer se recupera. Ahora, ¿por qué la niña se duplica si al final es un mismo parto? Algunos sabios de Israel han inferido en el tema y por larga data de tiempo se ha llegado a diversas conclusiones que en un sentido, con todo respeto al comentario, se convierte hasta en conjeturas, ¿verdad? Mientras no hay una evidencia física. Y se cree, y esto obedece entre diferentes opiniones, yo me inclino a una de ellas, y es que cuando se trata de una bebé que es una niña, es femenina, si bien la pérdida de sangre es lo mismo, el proceso del parto como tal, en el sentido general, es igual, sucede que tratándose de una niña, ella a futuro va a atravesar por el mismo proceso. Entonces es como un efecto redentivo, como un efecto de restitución, escúcheme, de restitución. ¿Por qué es el doble? Porque la niña a futuro, cuando se convierta en una mujer, seguramente va a atravesar por el mismo proceso. Entonces, por causa de ella, que en su estado infantil, en su estado de bebé, no va a tener pérdida de sangre, pero lo va a tener próximamente, el Eterno diseña en sus principios que en el caso de una niña, ese proceso de purificación sea el doble. ¿Ok? Entonces, solamente repaso acá esta opinión de los sabios que en algún momento han dado a conocer. ¿Sí? Entonces, una vez más, hago el énfasis en el tema del proceso de purificación. Según las Escrituras, van a surgir a partir de algunos actos estados de impurificación. Y tratándose de este en específico, va a haber unos tiempos para proceder entonces a la purificación ritual. Entonces, estos conceptos debemos tenerlos presentes porque si no se conoce este precedente etimológico de las palabras para purificación e impurificación, se puede llegar a la conclusión de que por ese estado de impureza, la persona está completamente sucia. Y repito, no se trata de un estado físico, se trata de un estado espiritual. Otra vez, hago allí el énfasis. Ahora, quiero proseguir con el tema del zarat. Zarat. Es algo complejo su fonética, porque empieza por Sadek. Entonces suena como una Z, algo un tanto parecido a la Z española. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Zarat. Levítico, versículo 3, capítulo 13, versículo 2. Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón, una erupción o manchas blancas lustrosas y se convierte en una infección de Zarat, se maltraduce como lepra bajo una traducción de comprensión. Me explico. En el idioma hebreo para Zarat no habría una traducción literal al español, no existiría, es Zarat. ¿Ok? Así se llama. Pero para hacer la connotación y la comprensión del lector, entonces ellos traducen como lepra. ¿Ok? Pudiera tener la apariencia, el parecido de la lepra, pero no podemos asegurar que es lepra. ¿Ok? Dígame. ¿Por qué? Había unas características. Si aparecía esta sintomatología, hinchazones o erupciones, puedes tener una erupción más no hinchazón. Puedes tener hinchazón más no erupción. Puedes tener manchas blancas lustrosas. Dice, y se convierta en una infección de Zarat. Entonces, por eso es que había que tener el reconocimiento y confirmación de un sacerdote. Porque era en ese momento que efectivamente
se diagnosticaba el SARAT. Entonces, ¿podemos asegurar que el SARAT es cualquier enfermedad en la piel? No, no. ¿Es cualquier sintomatología a nivel de piel? No, tampoco. ¿Ok? Tampoco. No hay forma de comprobarlo a hoy en día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cualquiera de estas puede presentarse en la piel. Hoy por hoy, dermatológicamente hablando, existen X cantidad de enfermedades de piel y algunas de ellas tienen en la apariencia exactamente lo mismo en la sintomatología, pero son virus en algunos casos, son otros procesos infecciosos, otros son cánceres, tumores, unos son malignos, otros son benignos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces no habría forma de comprobarlo hoy en día. De hecho, tanto es así que en aquel entonces tampoco se comprobaba de buenas a primeras. El sacerdote, bajo una característica que detallamos más adelante, es donde él concluía que se trataba particularmente del SARAT. Es más, es tan así que si la afectación en la piel era en todo el cuerpo, ya no era SARAT. ¿Me explico? Qué increíble eso. Afectaba una parte del cuerpo, no todo el cuerpo. Si cubría todo el cuerpo, la condición por las escrituras es que no se trataba de SARAT. Ahora, antes de avanzar, quiero hacer una acotación más y le acompaño con esta lectura sobre el SARAT. La enfermedad de origen espiritual llamada SARAT, aparte de que el SARAT era de origen espiritual, estamos hablando de una enfermedad de origen espiritual. Las enfermedades, en su gran mayoría, obedecen a virus o bacterias, como procesos infecciosos. ¿Ok? Pudiera estarse relacionando algo parecido, según la ciencia moderna, a enfermedades psicosomáticas, que es por las expresiones de algunos tipos de emociones, que por la escritura se pudiera ver como un estado, a nivel científico, como un estado emocional, pero a nivel escritural pudiera obedecer a un estado espiritual, porque lo espiritual y lo emocional, amados, van tomaditos de la mano, son íntimos, ¿ok? Ellos ocupan un lugar especial en la mente, pero también en el corazón del hombre y en el hombre interior, que en algún momento cuando abordemos sobre la estructura y conformación del ser humano, desde el punto de vista espiritual, vamos a entender esos otros componentes que son parte del alma del ser humano. Son 5 partes, no son 3 partes. Alma, cuerpo y espíritu, no, son 5 partes. Donde entra el cuerpo, donde entra el espíritu, nefesh, neshama y otros. El ruach. Ok, pero ese no es el tema por ahora, ¿no? Entonces, era de origen espiritual. No tiene nada en común con las enfermedades contagiosas de la piel llamada lepra. En los tiempos del templo, cuando una persona chismeaba sobre su prójimo y también a través de otras variadas enfermedades sociales como la avaricia y la vanidad, como fallas inconscientes, un día encontraba una mancha verde o roja que se esparcía en la pared de la casa. Yo me imagino que esto era parecido a un moho que podemos ver hoy en día, ¿verdad? Cuando hay humedad en las paredes, se genera un moho, es un tipo de hongo. Esto es un tipo de vida microcelular y tú puedes ver la apariencia de color rojiza o de color verdosa. ¿Ok? Que por cierto son tóxicas. Si las ven en la casa, eso es tóxico. Y si la ven en la casa, puede obedecer a otras razones. Más adelante lo vemos. Escúcheme. No solamente era por el chisme que se daba esta enfermedad de origen espiritual, sino también a través de la avaricia y la vanidad. El tema es que muchas veces la vanidad y la avaricia se manifiestan es por la boca, por lo que dice la persona que es víctima de la avaricia y de la vanidad, ¿de acuerdo? Y son fallas inconscientes, tan inconscientes que aunque una persona le diga a la persona que tiene ese problema, generalmente en un estado natural, cuando el hombre es natural, como lo declara el apóstol Pablo entre los tipos de hombres que existen en el mundo,
el hombre natural no comprende las cosas espirituales. Entonces, cuando tú hablas que una persona o te refieres de forma cercana con una persona que la persona es vanidosa, difícilmente, si la persona se trata de una persona natural, la persona va a reconocer que efectivamente es una persona vanidosa. No lo reconoce. Una persona avariciosa no reconoce que es avariciosa. Una persona chismosa no reconoce que es chismosa. Hay un asterisco. Si se trata de una persona espiritual, donde el Eterno está obrando en él, donde la persona progresivamente va siendo transformado, va rectificando su alma, está consciente de estos principios, puede ser que la persona pueda reconocer, no, sí, yo soy chismoso o yo soy chismosa, pero yo estoy ahorita en el proceso de ir renunciando a ello y quiero renunciar a ello y le imploro al Eterno para que me quite aquello, y tú te haces consciente del proceso. Pero tratándose, porque eres una persona espiritual, pero tratándose de una persona natural, generalmente no es tan consciente de ello. Entonces, ¿qué hacía el Eterno a través de esta señal? Que la persona se diera cuenta de que si efectivamente el sacerdote confirmaba que se trataba de Zarat, algunos de estos males estaban operando en su vida. En consecuencia, la persona tenía que ser aislada para que entrara en un proceso de intimidad espiritual donde se iba a promover dentro de sí el proceso de purificación, para que, incrementado esos días y después de que esta persona había meditado en el mal que venía practicando de forma inconsciente y que ahora estaba consciente, reconociendo ese mal que ella venía o que él venía practicando, renunciar a ello y alcanzando el favor del Eterno, superado el día del proceso de purificación, este individuo pudiera acercarse nuevamente a los sacerdotes para que ellos declararan sobre él la sanidad física, cuya sanidad física era consecuencia de que efectivamente espiritualmente la persona había sido restaurada. Un día encontraba una mancha verde o roja que se esparcía en la pared de la casa, o de su casa. Tenía que llamar al Cohen para que determinara si era pura o impura. Incluso si el Cohen, el sacerdote, no tenía idea, él consultaba con los expertos y luego determinaba de qué tipo era. El veredicto final se determinaba con la palabra del sacerdote para enfatizar el poder de la palabra hablada, en este caso, desde una persona que tenía una autoridad y una investidura espiritual. ¿Se trataba de quién? De un sacerdote. ¿Ok? Se trataba de un sacerdote. Que quiero añadir acá aparte sobre esta enfermedad. Que hoy día no se ha visto a alguien, ni siquiera en Israel, expresamente con Zarat. Entonces, ¿cómo es que en aquel tiempo se presentaba y hoy en día no? ¿Cuál es la diferencia? Según algunos sabios en Israel, y parte de un artículo que hacía referencia a eso, lo envié por el grupo entre semana. Se dice que en aquel entonces, aquellas generaciones, aún en su estado pecaminoso, eran más puros que nosotros hoy día. Y lo creo. ¿Ok? Por toda la información, sistemas de creencias, paradigmas, cultura, por todo lo que manejas hoy en día, el estado impuro de las civilizaciones modernas son mayores a las de aquel entonces. Es como que si en aquel entonces la gente era más inocente, ¿sí? Incluso tú lo puedes ver en la realidad, en el mundo actual, en la historia universal, en la historia actual y moderna. Tú puedes ver que hace décadas atrás, quienes son mucho mayores que yo en esta audiencia, pueden sacar cuenta de que cuando eran muy jóvenes, definitivamente la maldad que ellos podían apreciar en aquel entonces era distinta a la de hoy en día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces te puedes dar cuenta que ciertamente ese argumento de que aquellas generaciones eran más inocentes o más ingenuas que nosotros, sin lugar a dudas que sí. Ahora, ¿por qué hablo de este tema? Porque estando ellos en un estado de mayor pureza, pero contando con la presencia, la Shekinah del Eterno, literal, allí en el centro del campamento, era evidente en un cuerpo que estaba tan puro que saliera a surgir este mal de procedencia espiritual en una evidencia física, en este caso, con una afectación en la piel. Dicho de otro modo, hoy en día no se ve en apariencia el Zarat por causa de nuestro estado ya de impurificado.
o de impurificación. ¿Ok? Entonces, se cree, y yo creo, debo inferir, yo creo que el Sarat tiene otro tipo de manifestaciones hoy en día. Pero evidentemente no puedo asegurar cuál sea, ¿verdad? Ni tonto que fuera, ¿verdad? Para yo, ante un mal, decir que eso es Sarat. No puedo hacerlo, no tendría la autoridad, ¿verdad? Lo que sí creo es que las consecuencias que llevan al individuo a estar confundido, a estar bloqueado mentalmente, a sentirse señalado, al sentirse aislado, al tomar decisiones de forma aislada, pudieran eventualmente exponer a ese creyente o a esa persona a un estado donde él pudiera tener Sarat, en términos espirituales. En términos espirituales. Ahora, que esa hipótesis pueda ser real, o ese escenario pueda ser real, no me da la autoridad para asegurar que es así. No, el Eterno me guarde de eso. No es lo que enseñan las Escrituras. Pero definitivamente, si eso quedó escrito, más allá del relato histórico, yo creo que tiene su valor en el hecho de aprender las mismas lecciones que esta gente y esta generación aprendió en aquellos días a causa de estos males que generaban esta infección de origen espiritual. Porque lo que sí es cierto es que muchos de nuestros males aparecen a causa ¿de qué? Del pecado y del origen y de un origen espiritual. A eso voy. ¿Ok? Eventualmente, en sesiones de consejería, me he topado con situaciones donde A no está relacionado con B, mucho menos con Z. Entonces la persona, por ejemplo, tiene un problema de adicción por robo. Él se roba todo lo que está a su mano. Un ejemplo, ¿no? Y entonces, guiado por el Señor en el Espíritu, el Señor me da una lección para la persona. Supongamos, es mero ejemplo, estoy inventándolo, ¿ok? No es nada cierto. No es nada cierto el ejemplo que voy a dictar, quiero decir. Pero hay una esencia que sí es real. Y yo le digo, bueno, como tú robas todos los días a las 5 de la tarde, tú de ahora en adelante vas a trotar todos los días a las 5 de la tarde. Entonces parece que salir a hacer deporte o salir a trotar no tiene relación alguna con la adicción de robar. Eventualmente, porque no todo el mundo hace caso al consejo, ¿verdad? Pero hay alguien que sí lo toma y dice, bueno, está bien, hermano. Si el Señor le dirige a que usted me diga eso, yo lo voy a hacer. Entonces, esta persona, en el entendido que sea obediente a esa instrucción, lo hace y se da cuenta que al pasar el tiempo, la persona se purifica, renuncia, rectifica a la mala práctica de haber robado todos los días a las 5 de la tarde. Hasta yo mismo me he encontrado con algunas realidades utópicas en el sentido de que yo he dado la recomendación, estoy seguro en el Señor, en el Espíritu, de que debes hacer eso, pero la razón por la cual te mando a hacer eso, yo no la sé. Yo no la sé. Hasta que esa persona se logra recuperar, mis hermanos, hice lo que usted me indicó que hiciera y el Señor me ha bendecido. Y entonces yo logro como que relacionar, porque el Señor le mandó practicar esa lección, ¿verdad? Para que finalmente pudiera vencer a ese mal. Bueno, Baruch Hashem, bendito el nombre del Eterno, ¿verdad? Que con la sabiduría de lo alto se pudo corregir una situación en un individuo. ¿Y a qué voy con esto? A que hay males espirituales donde el Eterno va a generar instrucciones que no son convencionales y entendibles para nosotros. Pero el Señor obra así. Eventualmente el Señor obra así. Gracias, papá. Me viene una anécdota a mi mente sobre una situación parecida que vivió un pastor hace unos años y él me lo contó como una anécdota y a mí nunca se me olvidó precisamente ese relato. Cuento este pastor amigo que había un hombre que su adicción o la adicción que él lo dominaba era el fumar cigarrillo. Él servía en la congregación y consumía cigarrillo a escondidas. Pasó el tiempo y el pastor descubre, a través del olor que él desprendía eventualmente, que él continuaba fumando. Entonces el pastor le pidió al Señor sabiduría para abordarle y corregirle eso.
Señor, ¿cómo lo hago? Yo no quiero herir sus sentimientos. No quiero que él me vea como un religioso que tiene que renunciar a eso por amor al Eterno, no por una expresión legalista. Pasaron los días y un buen día este hermano que tiene la adicción con el cigarro fungía como un ujier, que llaman, ¿no? Una persona que asiste a distintas necesidades en la comunidad. Y él estaba custodiando una entrada, como un lobby, una entrada allí a la entrada pues de la congregación. Y había un arreglo de materos y eventualmente gente que visitaba el recinto, que fumaba, pues porque no eran creyentes, eran meramente invitados y de vez en cuando se fumaban su cigarrillo afuera, botaban la colilla dentro del matero. Lo cierto es que un día el hermano, el pastor, me cuenta que dirigido por el Señor, le dice al hombre: hey, Felipe, de parte del Señor, toma ese matero y sosténlo aquí en tu mano. Ahí vas a estar todo el servicio. Pastor, pero eso no tiene sentido, solo hazlo. Y él lo hizo. Agarró su matero y estuvo todo el servicio con el matero entre sus manos, muy cerca a su cara. Termina el servicio. Él se acerca, ¿puede soltar el matero? Bueno, todo cansado, ¿no? Con sus brazos. Pastor, no entendí, porque el Señor le dijo a usted que me mandara a hacer eso no tiene sentido. Y dijo: yo no sé. La verdad, yo no sé. Pero sí estoy seguro que de parte del Señor tú tenías que hacer eso. Y el hombre le dice: sí, pastor, porque no es solo la incomodidad del peso, porque yo toleraba el peso del matero, pero el olor de la nicotina me era insoportable a la nariz. Y en ese instante el pastor le dice por revelación directa, Rafa, fue como que el Señor tomó mis labios y le dije así sin pensarlo, Rafa. Le dije: esa es la incomodidad que siente la gente a tu alrededor por causa de ese olor. Cuando él le dijo eso, el hombre empezó a llorar y de insufacto renunció con una voluntad que venía del cielo dejar de fumar. Eso lo hace mi padre. Bueno, papá de todos nosotros, ¿verdad? Amén. Eso lo hace nuestro Padre. Cuando aparentemente Él te manda a hacer algo que es ajeno o distinto a tu problema. Pero allí donde obra el Eterno. Y las Escrituras están llenas de relatos donde el Eterno manda a hacer cosas que carecen, entre comillas, de algún tipo de sentido o de lógica, pero allí es donde obra el Eterno. Entonces, la invitación es a que estemos abiertos a lo que el Eterno quiere hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Con este tipo de actos. Ahora, al punto que voy, más allá del testimonio, esta persona estaba en un estado de impureza por tener esta condición de pecado permanente en su vida, de la que no podía librarse, y el Eterno obró de esa manera para que él fuera libre de esa adicción. Y así con muchos otros, ¿verdad? El Eterno ha obrado de distintas formas. Así como el Eterno lo ha purificado. Ahora, estos estados de impurificación, en el sentido figurado, pudieron convertirse en un tipo de zarat para algunos creyentes. Y es entonces donde el Eterno los expone a procesos de purificación para que finalmente pueda salir de ese estado de impurificación que lo esclaviza al pecado. Desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? Entonces, no se limitaba el zarat solo al chisme, sino también a la avaricia y a la vanidad. Avaricia y vanidad tienen el mismo efecto, pero todas ellas se van a dar de manifiesto en la palabra del individuo que tiene ese mal, y esa persona no va a estar consciente de que tiene ese mal, y es el Eterno quien tiene que demostrarle que tiene ese mal. ¿Me explico? Entonces el Eterno, en su multiforme gracia y sabiduría, se lo da a conocer a cada creyente cuando ese creyente está disponible para él, o está dispuesto, quise decir, para él, ¿verdad? En el hecho de negarse a sí mismo, tomar el madero y seguirlo. Hablamos ahora de la infección, hablamos ahora de las características de la infección y desde sus causas, su origen. Pero resulta que debía haber alguien que reconociera ello. No era meramente un médico
no era meramente un experto. Se trataba en este caso de un sacerdote. ¿Ok? Y un sacerdote que servía al Eterno tenía una investidura por lo alto para prestar ese servicio y estaba facultado para reconocer este tipo de males en las personas. Levítico 13:22, perdón, dice: y si fuera extendida por la piel, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Algunas traducciones lo traducen como inmundo. ¿Ok? Yo le invito a que lo pueda ver como impuro, un estado de impureza, porque inmundo no sé usted, pero a mí se me hace la idea que no pertenece a este mundo, tiene que estar execrado, alejado por completo, ¿no? Entonces es llaga, pero si la mancha blanca estuviera en su lugar, que no haya cundido en la costra de la llaga, apostema dice esta traducción, y el sacerdote lo declarará limpio. Estas instrucciones nos indican la autoridad que tenía el sacerdote para su declaración sobre la persona que estuviera afectada por Zarat. De esto aprendemos que quienes ministran tienen una autoridad, tal como lo declara Yeshua según Mateo 16:19. ¿Qué dice Yeshua? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dijo eso Yeshua? Al apóstol Pedro, ¿cierto? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con este dicho, Yeshua le dejó a sus discípulos una autoridad divina para atar y desatar. Usted y yo ahora somos discípulos de Yeshua, ¿sí o no? Por lo tanto, por extensión, podemos asegurar que nuestro maestro, nuestro rabí, nos dio la autoridad a nosotros para atar y desatar. Ahora, ¿qué implicación tiene eso sobre el Zarat? Tiene mucha. En cuanto al rol del sacerdote para reconocer dicha enfermedad. Entonces, usted y yo, como sacerdotes, según el orden de Melquisedec, pudiéramos reconocer el Zarat que está afectando a una persona, que no se limita a una afectación de la piel, pero sí a un problema que está atravesando el individuo o una crisis que está atravesando el individuo cuyas causas son de orden espiritual. ¿Sí lo ves? Entonces, el Eterno te ha facultado, te ha dado autoridad para que tú reconozcas eso, tal cual como el Eterno se la dio a los Kohanim, a los sacerdotes en aquel tiempo, para reconocer este mal. Porque tú tienes autoridad para atar y desatar. Por cierto, punto y aparte, así como los rabinos tienen autoridad para atar y desatar, dada desde lo alto, con respecto a la configuración del calendario, ellos son las autoridades para enmarcarnos cuál es el calendario por el cual nos tenemos que regir hoy día. Permítanme abruptamente salir del tema. ¿Por qué? Porque el Eterno les dio a ellos la autoridad. Entonces, no puedo pretender yo, sin tener esa autoridad, estar o sugerir o manejar calendarios por encima de estos rabinos. ¿Lo vemos? Porque esa autoridad fue dada a ellos. Está preservada para ellos, de atar y desatar. Eso en cuanto al servicio sacerdotal, para hacer ese diagnóstico. Ahora, ¿cómo obró Yeshua en cuanto a este mal que alcanzaba a algunas personas en el momento que él estuvo acá en la tierra? Vamos a un relato en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Y vamos a ver cómo Yeshua, escúcheme, Yeshua, nuestro maestro, nuestro rabí, aquel que dio su vida por causa nuestra, Yeshua, escúcheme, con toda esa autoridad, se apegó a lo que iban a establecer los sacerdotes. Vea usted. Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y aquí un leproso, alguien que sufría de Zarat,
se acercó y se postraba ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entre otras cosas, vea la humildad de este hombre. No se sabe el detalle, ¿verdad? Si este hombre tenía zarat por ser vanidoso, ser ambicioso. Las causas no la desconocemos. Pero por lo menos en esa expresión él demuestra humildad. Si quieres. Genuinamente puede decir, límpiame. Pero no, si quieres, límpiame. Una pequeña lección, ¿verdad? Una pequeña aspirina de humildad. Y extendiendo la mano, lo tocó. Yeshua tocó al de Zarat, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra, su Zarat. Este hombre era un Mexorá, alguien que sufría de Zarat. Entonces Yeshua le dice, mira, no le digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Sin lugar a dudas, Yeshua tenía mayor autoridad que los sacerdotes de aquel tiempo, sin lugar a dudas. Es más, en condiciones meramente sociales, él era un sumo sacerdote. Por eso es que Caifás lo abofetea. Yeshua, en su rol de sacerdocio, era el sumo sacerdote. Pero quitando eso, aún así, como hijo legítimo y enviado por el Eterno, por el Todopoderoso, en su condición de profeta, tenía mayor autoridad que los sacerdotes. Y Yeshua, respetuoso de eso, Yeshua le dice, ve y preséntate al sacerdote. Designios de orden y autoridad espiritual. Tomemos también esa lección, mis amados. Impresionante. Con toda la autoridad, ve a los sacerdotes. Si él que confirió a sus discípulos la autoridad para atar y desatar, hacer o deshacer, decretos, designios espirituales que no alteren la Torá, desde luego, si él con esa autoridad confirió ese nivel de autoridad, reconoce la autoridad de los sacerdotes de aquel entonces, nos queda es respetar autoridad espiritual. Por un lado, reconocer autoridad espiritual y conducirnos en autoridad espiritual. Si usted no se conduce en autoridad espiritual, difícilmente va usted a administrar autoridad espiritual o la autoridad que papá te ha entregado. Toma ese dato, porque esto te altera todo el orden de tu vida, si el concepto no está claro. Ahora, Yeshua lo respetó. Y con esto una vez más, y me uno y ato el punto con el punto anterior. Permítame el punto anterior. ¿Qué me dice el punto anterior? Que la autoridad la tenían los sacerdotes. Estamos ratificando por Yeshua que la autoridad todavía se mantiene en los sacerdotes. No pierdas el detalle de esto, ¿sí? Y aún así, impartiendo la sanidad, ve y muéstrate al sacerdote. O sea, reconoce la autoridad del sacerdote. Baruch Hashem, ¿verdad? Levítico 14, 1 al 32 nos relata el hecho de purificación para una persona que tenía este mal. Y básicamente fue lo mismo que hizo Yeshua, con la diferencia de que en su rol de maestro le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Él respetó el sacerdocio y respetó lo que había ordenado Moisés. Vean el versículo 4. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Nunca le digo, mira, como yo soy el hijo de Dios y tengo todas las influencias, quédate aquí. Muestra a todo el mundo que estás limpio ya que lo hice yo. No, él respetó la autoridad espiritual. Entonces, un sacerdote es quien tiene la autoridad para que la persona pueda identificar si tiene zarat, otra vez digo, en términos espirituales. Y además, será la persona que tiene la autoridad para entregarte la fórmula, el antídoto o el método para que tú puedas ser libre de ese zarat, si se tratara de zarat. Hay personas que me han dicho, yo tengo un mal, estoy enfermo gravemente por esto y por esto. Yo le digo de una, ve al médico. Pero a otra le digo, no, ora al Señor. Hey,
presenta ayuno al Señor. Yo voy a ayunar también al Señor. ¿Por qué la diferencia? Porque no es la misma fórmula. Porque algunos se tratarán de algún punto de origen espiritual y en otros el punto de origen no es espiritual. Algún descuido en su cuidado, ¿verdad? En el cuidado de la salud, alguna imprudencia en el cuidado de su salud, etcétera, etcétera. Entonces, habrán males cuya raíz es espiritual y habrán males que no es espiritual. La condición espiritual, veamos. Si hay inflamación, es señal de soberbia. Hay una afectación en la piel, tratándose de Sarat, que tenía una inflamación. Pero había también un Sarat que a lo mejor no tenía inflamación. Entonces, por ser un síntoma distinto, el punto de origen, si bien era espiritual, el mal era diferente. Véame acá, préstame atención acá. Si hay inflamación, es señal de soberbia. Entonces, si no hay inflamación, el mal que está operando en la persona no es por causa, su origen es espiritual, pero no por causa de ser soberbia. ¿Me explico? Si hay un acceso, si el acceso, perdón, es protuberante, ¿sabes? Esas llagas que se brotan, ¿las han visto? Es señal de codicia desmedida. Si es una mancha pálida, es signo de maledicencia, de mala lengua, de ser chismoso. O de un mal por la lengua, importante. Lengua mala, lashon hará. No se limita solo a chismear, sino a lo que dices con tu boca. Hay 101 pecados de lashon hará. Hay 101 pecados por causa de la lengua. Y de esos 101, uno es el chisme. Regilot. Se le conoce en hebreo. Regilot. ¿Sí? Pero hay 100 tipos más. Y no se limita al chisme. La murmuración, la exageración, la mentira, las maldiciones, las comparaciones, la desestimación, los malos deseos, expresiones, pero que subyacen en la envidia, lashon hará. Expresiones, pero que subyacen en la ambición, es lashon hará. Le pongo un ejemplo. Yo veo un vehículo bien bonito, nuevecito de último año. Señor, yo quisiera tener un carro como ese. Si es un deseo propio por la necesidad que tú tienes de trasladarte y quieres comprarte un carro, no está mal. Ahora, voy a decir exactamente lo mismo, pero por el hecho de que le vi a alguien el carro que a mí me gusta, ¿sí? Yo vi a Felipe con el carro que yo quiero. Veo el carro en otro lugar, pero como ya sé que Felipe lo tiene, yo quisiera también tenerlo. Pudiera obedecer mi intención a envidia. Pero yo dije la misma palabra, yo quiero tener ese carro. Si la intención subyace en la envidia, ese dicho es lashon hará. ¿Lo puedes ver? Al afectado de este mal se le denomina en hebreo mexorá. Este término posee 3 acepciones. Presta atención. Mexó, a la soberbia, debido a la soberbia, que es la fuente y origen de todo mal. Escúcheme. Fuente y origen de todo mal. Soberbia. Se conoce también como orgullo. Cuidado con eso, amado. Hashem viene probando nuestros corazones, ¿verdad? Para escapar del orgullo que es muy sigiloso. Tiene múltiples caras y se logra maquillar. Moxé, la codicia insaciable. Y moxi, al chisme. O al pecado con la lengua. ¿Ok? Entonces, en el sentido espiritual, quien pudiera tener Sarat debe velar por conocer a qué obedece la condición espiritual. ¿Cuál de estos males son a los que tú eres más sensible o más vulnerables, ¿ok? De actuar. Y eso, créame, amado, si usted está lleno por el Espíritu de Hashem, seguro el Espíritu le redarguye cuando usted comete un error relacionado con este mal. A mí me ha pasado. Hago comentarios impropios en un momento dado que no velé, en una reunión social, en una conversación social de la cual tenemos que cuidarnos mucho, mis amados.
Porque no es tu intención primaria reunirte para hablar la chongará. Pero resulta que entre tantos temas que están tratando amistades, compañeros de trabajo, hermanos en la fe, etcétera, en un momento dado se comete el error de decir el comentario impropio, que me suma como la chongará y entonces peco. A mí me ha pasado. Y cuando me pasa, el Espíritu de Dios me redarguye. Ey, cuida los dichos de tu boca. Ey, apártate. Ey, calla. Sepárate. ¿O usted no recibe esas órdenes? Cuando le redarguye el Espíritu del Señor. Entonces, una persona bajo estos estados, sea por ambición, por mala lengua, por vanidoso, ocurre, amados, que en algunos creyentes estos síntomas pueden generar bloqueo emocional. Ya que atentos con esto. Bloqueo emocional. ¿Cuándo la persona se bloquea emocionalmente? Cuando hay confusión. Porque cuando hay confusión, tú no hayas qué hacer. En consecuencia, hay un bloqueo. ¿Me explico? Imagínese, se lo voy a ilustrar así. Imagínese que usted está en un recinto de 4 paredes y un techo. Hay una puerta única, pero un día le bloquean la puerta y extravían la llave. Y de forma natural usted no puede salir del recinto. ¿Qué hace usted? Empieza a buscar formas de salir. Rompiendo la pared, escalando la pared, viendo de qué está construido el techo para saber, ¿no? Por dónde es que puedo escapar. Vas a buscar la manera de salir del lugar. Pero llega un punto donde al no poder lograrlo, tú caes en confusión. Porque tratando y tratando no logras el objetivo. Y esa confusión al final, tras varios días de confusión, hace que la persona se bloquee. Ya no analizo más. Ya no pienso más. No. Ese problema ya yo no lo voy a pensar más. Porque es que ya estoy bloqueado. No hallo qué hacer. Y de eso, amado, estamos minados muchas veces. Porque no hallamos qué hacer. Punto y aparte, el que tú no hayas qué hacer en un momento dado no significa obligado que estás bloqueado mentalmente. No necesariamente. Pero hay conflictos que por mucho frente que tú les des, no logras solucionar. Y llega el punto donde te bloqueas mentalmente. Allí sí puede haber bloqueo emocional. Dice la Escritura, si una mancha blanca se desarrolla en la persona, debe mostrársela al sacerdote para determinar si está afectado por Zarat o no. Levítico 13:9. Cuando el Eterno hace que aparezca Zarat en la piel de una persona, lo hace limitando la circulación de la sangre. Por ello es que la piel se vuelve pálida. Lo agrego yo. En un área específica de la piel, lo cual hace que se ponga blanca. Este bloqueo de circulación es el síntoma físico de un bloqueo similar al nivel espiritual. El bloqueo espiritual que produce la aflicción del Zarat físico ocurre cuando nuestros sentimientos de inspiración espiritual no nos hacen humildes como deberíamos. En vez de convertirnos en mejores personas, nuestra mayor conciencia de Dios infla nuestro ego. Este sentimiento amplificado de autoimportancia nos intoxica con un exceso de confianza. Si no se controla, esta pretensión de superioridad moral nos puede corromper de muchas formas. Acá quienes ministramos tenemos que cuidarnos y guardar nuestros corazones. Amén. Es por lo tanto importante asegurarnos que no ocurra un bloqueo espiritual de este tipo. Que la inspiración espiritual nos haga humildes y se exprese en nuestra preocupación por los demás. Amén. Muchos homólogos que sirven al Eterno, al pasar los años de servicio, se relajan. Escuche. ¿Cómo que se relajan? ¿Cómo puedes ver tú que alguien que sirve al Eterno se relaja? Cuando ya las cosas del Eterno dejan de ser importantes. Pudiera ser un signo. Cuando hay un tiempo de alabar al Señor y no alabas al Señor. He conocido, amados, multitudes de pastores y maestros que ellos van a ministrar, pero si hay un tiempo de alabanza, ellos se encierran en una oficina o están afuera o están distraídos porque no ha llegado mi tiempo. Cuidado con eso. Eso es falta de humildad. Amén. Hashem me guarde de eso. Y el día, amado, yo le autorizo que usted me vea distraído allá limpiando el carro, cuando aquí se está lavando el Señor. Mire, hermano, usted me dice, mire, hermano Rafael, ¿qué le pasa a usted? Me ubícate. ¿Me explico?
porque yo no me lo voy a tolerar. No me lo voy a permitir. Si hay un tiempo de alabanza, es de alabanza. ¿Sí lo ves? Yo soy el primero allí en alabar al Eterno. Porque yo necesito ser sensible a su espíritu. Necesito recordarme que le estoy sirviendo a Él y no que aquí me están sirviendo a mí. Debo estar ubicado en eso, hermano. Entonces la autovaloración en un momento se hace perder esa conciencia. Entonces se infla tu alma, tu ego, y en ese sentido te vuelves soberbio y crees tener el poder de todo porque eres una autoridad. No, una cosa es que seas autoridad y otra es que seas dueño y señor. Cuidado con esto. ¿Ok? Entonces, es importante asegurarnos que no ocurra un bloqueo espiritual de este tipo. ¿Cuántos han leído la historia del rey Nabucodonosor? Fue un hombre tan ingreído en una etapa de su vida que el Eterno lo humilló volviéndolo como una bestia del campo y vivió entre la bestia del campo por unos años. ¿Por qué? Porque él bloqueó su mente. ¿Me explico? Porque él se bloqueó emocionalmente. Él perdió su sentido de sí. ¿Por qué? Por soberbia. Mucha gente que sufre de demencia, en términos espirituales, entre muchos factores que pueden influir, pero un factor es la soberbia. Lo que pasa es que como es de orden espiritual, el médico no tiene cómo medirlo. Pero un sacerdote con discernimiento espiritual lo puede ver. Lo puede discernir en un individuo. Entonces tenemos que cuidarnos de este bloqueo emocional. Otro síntoma es el lashon hara, la mala lengua. La semana que viene, cuando se hable sobre la persona que sufre de este mal, se ampliará detalles. No me voy a detener, solamente voy a repasar como síntoma este mal. La mala lengua, el lashon hara, es la fuente de muchas enfermedades sociales. Ha causado la disolución de numerosas amistades. El término de incontables matrimonios y ha generado un sufrimiento inconmensurable. Odio, celos y disputas se esparcen por medio del lashon hara. Tal como las enfermedades se esparcen a través de la suciedad y de los gérmenes, se contagia. El lashon hara se contagia. Usted debe ser cuidadoso de con quién comparte, porque esto se contagia y es sigiloso. Usted no se hace consciente de que en un momento dado está actuando como la persona le está transmitiendo una idea. Lógicamente, si esto se trata de lashon hara, guardemos nuestros corazones. El hablar de lashon hara ha dado como resultado que las personas pierdan sus ingresos y no es una exageración decir que ha conducido a muchos a la muerte. La maldad del lashon hara es universalmente reconocida. Sin embargo, muy frecuentemente con varios tipos de racionalizaciones, la gente condena el hacer afirmaciones negativas sobre otros. Esto es un artículo escrito por el rabino Zelit Plinsky. Debemos cuidarnos en nuestras conversaciones sociales, porque es cultural en Latinoamérica que en cualquier conversación se exagere de forma nociva, muy aparte al chisme, o se chismee o se murmure sobre cualquier cosa que tú puedas ver. Entonces tenemos que cuidarnos los unos con los otros. A veces nos da un poquito de pena, pero hay que decirle, mira, disculpa, vamos a cambiar el tema. Hey, disculpa, no vamos a hablar más de eso. Mira, un momentico, vinimos para acá para tal cosa, ya no hablemos de lo otro. Tenemos que hacer el ejercicio. Y hacernos el ejercicio a lo propio. Pensando, hey, no me puedo salir del canal, del objetivo que me ha traído acá. Y hacer el ejercicio. Amén. Porque este mal afecta. No sé cuánto conocen la historia de Miriam, la hermana de Moisés. ¿Cómo poner en duda que Miriam amaba a Moisés? ¿Usted lo duda? Según el relato bíblico. Si Miriam fue el que salvó la vida de Moisés. No hay duda de que Miriam amaba a Moisés. Pero un día criticó a la esposa de Moisés. Y criticó a Moisés. Y este mal vino sobre ella. ¿Han leído la historia? ¿No han leído la historia? Le invito a que lea la historia. O sea, no porque amar a Moisés fue exenta de esto. Porque era hermana no de cualquiera, sino de Moisés. Y no estuvo exenta de esto. Ella tuvo que aprender la lección de no hablar mal y de reconocer cuál era la autoridad y de respetar las decisiones de su hermano. ¿Quién? Moisés.
el Mesías en aquel entonces, el profeta en aquel entonces. Entonces tenemos que ser cuidadosos, mis amados. Cuando el doctor Ketriel toma decisiones que escapan de mi lógica, me sorprendo, pero yo callo de inmediato, no digo nada y me voy por la línea del medio. Él dice A. ¿Me explico? En cuanto a instrucciones, quiero decir. Instrucciones de trabajo, ¿sí? ¿Se va a hacer de tal manera? Se va a hacer de tal manera. Porque yo he entendido a reconocer la autoridad espiritual. Y esta es mi invitación, a su vez, mis amados, a todos en casa. Amén. Si en un momento dado yo le comparto alguna instrucción, obviamente hay instrucciones de instrucciones. Si son meramente carnales y humanos, pues, ni le haga caso. Ahora, si yo le digo que es de parte del Señor, o que en nombre de las Escrituras yo le doy una recomendación, cuide el detalle, porque no se trata de respetar a Rafael González, se trata de respetar al Eterno que está utilizando a este vaso como un instrumento. Amén. Seamos cuidadosos de eso. Hashem le va a honrar. Y cuidado, si eventualmente, aunque sea una locura, la idea que yo le esté compartiendo, el Eterno eventualmente ministra a través de esas cosas que aparentemente carecen de locura. Leyendo la historia bíblica, yo he recreado, ¿no?, con mi imaginación algunas cosas. Y aún, yo a veces me pongo, ¿cómo explicar? Como que del lado de Josué, ¿no?, y de Moisés en aquellos días. Yo siempre digo, Señor, en esa historia yo hubiese estado muy cerquita de ellos, ni loco que fuera yo. Amén. Yo estuviera pegadito con ellos. Y si el Señor decía, ve al desierto y haz tal cosa, voy al desierto y hago tal cosa, no hay problema. Mañana caerá pan del cielo, ve y recógelo. Y no lo recoge, yo lo voy y lo hago. Yo no tengo problema con eso. Obediente. Fui formado, estoy configurado para eso. Pero yo siempre he dicho, Señor, donde yo se hubiese objetado era en darle las vueltas a Jericó. 7 vueltas a Jericó. Y Él no los va a entregar en las manos. Unas murallas, dice, las murallas llegaban al cielo. O sea, de lo alto, pues, una exageración, ¿cómo se le llama en castellano a este recurso literario? Superlativo, ¿no? Sus murallas llegan al cielo, ¿no? Son muy fuertes, lo de Jericó, y hay que vencerlo. Entonces, ya el Señor viene dándote estrategias de guerra para enfrentarte a tus enemigos, porque Él está contigo. Pero con Jericó, el Señor no dice que los enfrente. El Señor dice, dale 7 vueltas a la ciudad. Y una vuelta por cada día. Y al 7º día le va a dar 7 vueltas. Siempre he dicho, si yo en esta lo hubiese objetado. Ya va, Señor, pero ¿por qué vueltas si vengo echándole fuego y leña y espada a la gente por allá? ¿Cómo es que ahora voy a dar vueltas? Entonces, el Eterno obra así. Experto en cambiarte la fórmula. Que tú pretendes que siempre funcione igual, no funciona igual. En la administración de las alabanzas, usted puede elegir A, B y C. Y se desató la gloria del Eterno, la gente quebrantada, la gente de rodillas, Baruch Hashem. Y usted se le atreve, y esto es una advertencia, por favor, tómenlo quienes están ministrando ahorita, ¿verdad? Usted toma A, B y C porque tuvo ese efecto en un momento y pretende volverlo a tener, no pierdas tu tiempo. Hashem seguro va a cambiar la fórmula para que tú no caigas en idolatría. Eso lo hace el Eterno. Amén. Cuidemos esos detalles. Cuidemos esos detalles. Bien, seguimos con otros síntomas. Había un síntoma donde esa afectación en la piel parecía una quemada. La apariencia de la quemadura en la llaga. ¿Qué obedecía? Vámonos a Levítico capítulo 13, versículo 24. Dice, o si la carne tiene en su piel una quemadura de fuego y en lo vivo de la quemadura tiene la mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la exterminará. Y si el vello que hay en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco y parece estar más hundida que la piel, es lepra, es zarat, que ha brotado de la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro, es llaga de lepra, es llaga de zarat. ¿Ok?
Amado, no es por nada, pero yo de niño recuerdo que eventualmente sufríamos de muchas afecciones en la piel por los zancudos, ¿sabes? Las picadas infectadas. Y nuestros papás no eran los primeros que corrían al médico por una herida, no. Mientras la pierna no se te caiga, usted siga. En tal caso, unas hojitas de llantén, que es antiinflamatorio, ¿cierto? Vi a muchos de mis entornos sufriendo de esos males. Físicamente eran por picaduras de zancudo. Algunos, la infección llegaba a tal punto que supuraban gusanos. Yo llegué a verlo. Y en la cabeza de un niño, llegué a verlo. Esto no me lo cuentan. No estoy asegurando que esto es Sarat, amado, pero la descripción es igualito. En mi memoria eso es igualito. Igualito, impresionante. Impresionante. El fuego puede asociarse con conflictos y pleitos a la luz de las escrituras. De esta manera, una persona puede resultar, ¿dónde vamos? Sí, señor, aquí estamos. Una persona puede resultar quemada en su alma, es decir, herida o maltratada. Estas, a su vez, pueden manifestar amargura en la víctima. Solo un sacerdote puede examinarlo para declarar si es limpio o es impuro. Para que una persona resulte limpia de esta afección, debe arrepentirse y pedir perdón. Amén. ¿Es normal ver a una persona amargada? No es normal. Es normal ver a una persona que sirva al Señor amargada, menos. Mira, amados, quien sirve al Eterno está en la vía de lo perfectible, mejorando cada aspecto de su vida. Él tendrá también sus debilidades, créanme. Amado, pero que no sea la amargura. ¿Me explico? Porque hay algo que está bien lejos del carácter del Mesías. Estar amargado en la vida no vale, no sirva. Renuncia, sencillo. Renuncia a lo que estés haciendo. Pero no le des lugar a la amargura. Quiero decir, porque hay gente que es víctima de la amargura. Si lo tienes identificado, renuncia a ello. Ese es tu peor Sarat en estos días. ¿Ok? Hablemos del orgullo y la arrogancia. Si un hombre o una mujer tiene una lesión en la cabeza, Levítico 13:29, la aparición del Sarat en la cabeza es causada por el orgullo y la arrogancia. A diferencia del Sarat, que aparece en otras partes del cuerpo, que es el resultado de decir chismes o calumnias. La razón para esta diferencia es que el chisme y la calumnia son faltas superficiales, como se explicó anteriormente, y por lo tanto afectan la piel en otras partes del cuerpo. El orgullo y la arrogancia, en cambio, son actitudes mentales distorsionadas que afectan a la persona. Deberíamos esforzarnos continuamente en eliminar los desperfectos de carácter. ¿Por qué los desperfectos de carácter? Porque son los desperfectos de carácter los que van a marcar la vida de la persona. Van a distorsionar la personalidad del individuo. En consecuencia, te pueden bloquear mentalmente. En consecuencia, pueden estos generarte un mal que te detienen en la vida. ¿Ok? Te detienen en la vida, te bloquean en la vida. Ahora, esta apariencia no solo aparecía en el cuerpo de la persona, también aparecía en el vestido o en las prendas de la persona. Luego podía aparecer en la casa. Por cierto, bueno, lo vamos a ver más adelante, habían varios puntos de contagio. La casa era una, el vestido era otro y finalmente la piel de la persona. Y esta apariencia se presentaba con estos signos para advertir a la persona a que corrigiera su caminar. ¿Ok? Entonces, eventualmente la gente no velaba en esto. Salían los signos en la casa, derribaban la casa, que era la orden por las escrituras, derribaban la casa y la persona corregía. Pero eventualmente se destruía la casa y la persona quedaba con el mal. Y entonces pasaba la ropa. Y la ropa, en el proceso de purificación, debía ser quemada. Pero si la gente continuaba en el mal, entonces pasaba a la piel de la persona.
Entonces acá quiero enfocarme acerca del vestido. Y el vestido tiene que ver con nuestra personalidad y nuestra apariencia. No se limita a la ropa textil, ¿sí? A la cobertura de nuestro cuerpo. No, me refiero a la apariencia y a la personalidad. Escúchenme. Cuando un vestido tenga una marca de lepra, según Levítico capítulo 13, versículo 47, sea un vestido de lana o de lino, sea una urdimbre o una trama, esto tiene que ver con tipos de telas, ¿ok? Tipos de tejidos en la tela. El urdimbre era un tejido cruzado. El cuero, en cuero o en cualquier artículo hecho de cuero, si la marca en el vestido o en el cuero, en el urdimbre o en la trama o en cualquier artículo de cuero es verdosa o rojiza, es marca de lepra y le será mostrada al sacerdote. Entonces el sacerdote examinará la marca y aislará el artículo con la marca por 7 días. Al 7º día examinará la marca. Si la marca se ha extendido en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, en el cuero, cualquiera que sea el uso que se le dé al cuero, la marca es un zarat maligno, es impura, es inmunda, dice esta versión. Entonces, quemará pues el vestido, ya sea la urdimbre o la trama, o la lana o el lino, o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es un zarat maligno. En el fuego será consumido. Literalmente, en la historia antigua de Israel, estas manchas aparecían en las ropas, en las vestiduras, ¿no? De la persona que sufría de la afectación. Hoy por hoy, esta vestidura en un nivel SOT, pudiéramos relacionarla con la apariencia que prestamos, ¿sí? O que reflejamos a la gente. Sea porque vivas en amargura, sea porque vivas en altivez, seas porque seas orgulloso, porque seas envidioso, cualquiera de estos males de índole moral y espiritual que marcan la vida de una persona, caracterizan a la persona, son males a los cuales debemos renunciar. O la persona debe renunciar. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser bien conocido en medios artísticos o en la palestra pública, personalidades de personalidades. Y usted, con pocas palabras, pudiera describir a la persona sin conocerlo a fondo, ¿sí? Por ejemplo, permítame, a efectos de ejemplos, estos 2 ejemplos. Si yo le hablo de el Papa Juan Pablo II, ¿cómo era su perfil? Sin ser católico. O sea, sin ser católico usted. ¿Cómo usted ve su apariencia? Con una tendencia piadosa. Ese ejercicio yo lo he hecho con varias personas. Y la gente me dice, mire, yo te voy a decir algo. Entre los papas que hemos tenido, gente que no confesa nuestra fe, ¿verdad? Entre los papas que hemos tenido, este hombre se veía piadoso, se veía humilde. Ajá. Ahora usted lo puede contrastar con otros. Y ahí sí no voy a decir nombre. Y ve el perfil de estos otros. Es diferente. Y puede que desde una amistad con alguno de estos hombres, en lo cercano, sean buenas personas, en líneas generales, pues quiero decir. Pero no es lo que su apariencia proyecta de entrada. ¿Sí lo ves? ¿Ven el ejemplo? ¿Captan la idea de lo que quiero transmitir? ¿Sí? Sin conocer a profundidad a la persona, hay una apariencia que marca a un público. ¿Sí lo ves? Entonces, nosotros debemos cuidarnos de estar proyectando con nuestra personalidad marcas que le den juicio a la gente para señalarnos. ¿Me explico? Porque en un sentido eso puede ser a un mal que puede estar operando moralmente en nuestras vidas. Vemos allí el ejemplo, ¿verdad? Ok. A esto también se le puede relacionar con
la eliminación de la negatividad, porque la negatividad modifica el perfil de un individuo. Cuando todo es negativo o todo puede apostarse a lo malo. ¿Han conocido este tipo de personas? ¿Existen este tipo de personas? ¿Qué cree usted? Sí existen, ¿sí? Donde a cualquier decisión, cualquier situación, cualquier invitación, cualquier propuesta, todo le ven el lado negativo. No digo con esto de que debemos ser prudentes, cuidadosos, de que la advertencia no está de más en un momento dado, ¿verdad? Pero de que sea de continuo el designio negativo es importante revisarlo. ¿Ok? Veamos. Dice la Escritura en Levítico 13:47, una prenda que tiene una lesión de zarat en ella, ¿verdad? Nuestra piel, nuestras vestimentas, nuestra casa son 3 capas cada vez más externas que nos envuelven. La zarat afecta primero a la vestimenta más externa. La casa, porque al comienzo el chisme es un síntoma totalmente superficial. Si la persona no toma nota de esta señal, es negligente en eliminar de sí mismo esta negatividad oculta. La zarat aparece en su ropa. Esto indica que sus fallas ocultas han empezado a penetrar en ella desde el exterior y también ignora esta señal. La zarat aparece en su piel, indicando que su mal interior, a pesar de que sigue siendo superficial, es ahora parte de ella. Este es el orden de transferencia. Decía hace minutos que empezaba por casa, disculpen, corrijo. Empezaba por la ropa. Si la persona no corregía, pasaba a la casa. Si la persona no corregía, pasaba entonces al individuo en sí, ¿sí? A la piel del individuo. Son males externos que inoculan en el hombre, pero llega un punto donde abunda ese mal tanto en la persona que la persona empieza a contagiar a otro porque ya no sale de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces el Eterno nos hace el llamado a corregir todo eso en estos días. Amén. Tenemos que llevar esta teoría a la práctica. Todos, en mayor o en menor medida, tenemos alguno de estos males. Y debemos orar al Padre para que nos haga libre, para que nos purifique de estos males. No se me sienta señalado, esto es mal, esto es parte del mal del ser humano. Esto es parte del hombre caído, esto es parte del viejo hombre, esto es parte de la naturaleza caída. Ahora vamos con las marcas del zarat en la casa. Versículo 36. El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la casa. Examinará la marca, y si la marca sobre las paredes de la casa tiene depresiones verdosas o rojizas y parece más profunda que la superficie, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días. En un proceso de purificación, 7 días. Y al 7º día el sacerdote regresará y la inspeccionará. Si la marca se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote le ordenará quitar las piedras que tienen la marca y arrojarla en un lugar inmundo fuera de la ciudad. Amén. Ahora, esto pudiera verse reflejado en los deterioros de nuestras casas, pero también en el deterioro de nuestras familias. ¿Ok? Entonces es importante, ante cualquier desviación o afectación hacia nuestras familias o hacia nuestras casas, tomar cartas en el asunto. Orar al Eterno para que nos dé discernimiento si ese mal obedece a un descuido físico o a un descuido espiritual. Y a partir de allí tomar cartas en el asunto. Hashem te dará la victoria. Porque sea uno la causa o sea otra la causa, Hashem te va a mostrar, te puede mostrar y te va a mostrar por su palabra cuál es el medio para que sea purificada tu casa, para que sea purificada tu familia. Amén. Ya finalizando por acá, quiero dar la medicina para procurar que en nuestras casas, tanto física como espiritualmente,
¿verdad? Puedan alcanzar ser libres de cualquier marca, si la hubiese, o actuar de forma preventiva para que nunca haya, ¿verdad?, estas marcas en casa. Ya es procurando el Shalom Bait. Debemos procurar ese Shalom para nuestras familias. Se procura a nivel personal, siendo lleno del espíritu de santidad. Se alcanza a nivel matrimonial y se alcanza a nivel familiar. Y quiero compartir acá una cita que se encuentra en el libro de Efesios. Versículo 19, no preciso el capítulo, si es el 4 o el 5, discúlpenme, se me olvidó copiarlo. Está en la carta a los Efesios, dice, hablando entre ustedes salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Amén. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Yeshua y a Dios el Padre. Sometiéndonos unos a otros en el temor de ¿quién? Del Mesías. En el temor del Mesías nos sometemos unos con otros, o procuramos, o tratamos, o intentamos. Amén. Sé que no es fácil, pero debemos procurarlo. Y debemos hacerlo en nombre de ¿quién? En nombre del Mesías, pero también en el nombre del Padre. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La sujeción de las mujeres casadas a sus maridos aportan Shalom Bait. Aportan Shalom en el hogar. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta al Mesías, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. El amor de nosotros los caballeros casados a nuestras esposas habilitan Shalom en el hogar. Para santificarla. La santificación de nuestras mujeres, aparte de una búsqueda personal e íntima de parte de cada uno de ustedes, mujeres casadas, le coayuda el amor de sus maridos. Es decir, el amor de sus maridos o el amor de los maridos propician la santidad en las mujeres. Si una mujer casada no se sujeta al marido, múltiples causas pueden estar presentes, pero una puede ser que el marido no la ame. ¿Ok? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Como los caballeros demuestran amor por sus mujeres, cuando tienen el mismo cuidado de ellas, el mismo cuidado que ellos tienen de sí. Permítame el ejemplo. Porque es que al final, si bien el tema no es matrimonial, ¿sí?, el tema se vincula con el hecho de que no haya Shalom en el hogar. Y que no haya Shalom en el hogar puede abrir puertas al Zarat sobre el hogar. Vea cómo está todo concatenado, ¿verdad? Eso es lo que me encanta de la palabra de Hashem. Le voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Vamos a apartar ahorita a Felipe. Un hombre y una mujer. El hombre casado se cuida a sí mismo, ¿sí? En su vestimenta, en su alimentación, se cuida a sí mismo. Un tipazo. Él se cuida de sí mismo en cuanto a indumentaria, vestimenta, alimentación, nutrición, etc. Él se cuida. Pero su esposa está descuidada. ¿Eso está bien? No está bien. No está bien. ¿Ok? Porque es como, el marido ¿cómo la va a amar? Como se ama a sí mismo. ¿Sí lo ves? Entonces, esto es un ingrediente importante para nosotros los caballeros. El llamado es para nosotros los caballeros. ¿Ok? Entonces, debo cuidar eso. Pudieran darse cuadros donde el hombre, por formación, por condición de casa, no se preocupó en sí mismo. Ya eso es un caso aparte.
esto no es igual a aquellos hombres que tienen ese especial cuidado de ellos, pero abandonan a sus mujeres. Ese es el cuadro extremo que estoy presentando en este escenario, ¿sí? Un hombre bien cuidado y una esposa abandonada no es el cuadro que Hashem ha diseñado para que haya Shalom Bayit. Ese es mi punto. Ese es nuestro énfasis en este tema. ¿Ves la diferencia? Entonces, si el hombre se ama a sí mismo, ama su cuerpo, ama cuidarse a sí mismo, eso está bien. Pero en esa misma proporción debe cuidar a su esposa. Si no existe esa misma proporción, no se está cumpliendo con el principio. Lo dejo allí para que se medite en el punto. Amén. Ok. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia al Mesías y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces hay dos demandas acá. Una demanda de parte de los maridos para que amen a sus mujeres, y a la mujer, fíjense que la orden no es que ame a su marido, aunque naturalmente eso debe ocurrir, ¿no? Pero la orden aquí es que la mujer respete al marido. ¿Ves la contraposición? ¿Ves la demanda de lado y lado? Esto es importante, cuidarlo para que haya Shalom Bayit en la casa y estemos cubiertos de que seamos infectados por Sharat. Amén. Bien, mis amados. De esta manera culminamos con la temática del día de hoy, donde hemos visto a través del relato de las Escrituras este mal de origen espiritual que marcaba a las personas que tenían problemas con su lengua, con la ambición y con la vanidad. Y hemos aprendido en el sentido práctico cómo hoy en día guardarnos y cuidarnos de ese mal espiritual. Es por ello que es de vital importancia que oremos, que meditemos, que inquiramos en el Todopoderoso para que Él sea nuestro espejo y podamos nosotros identificar esos males que en un momento dado nos retrasan en nuestro caminar con el Eterno, en nuestra vida de fe, y pedirle a Él la fuerza de voluntad, el dominio propio para renunciar a ello, y pedirle ayuda a su Espíritu para que nos redarguya cada vez que incurramos en faltas que derivan y provienen de estos males mayores que aparecen en las Escrituras. Entonces voy a orar para que el Eterno ministre a nuestras vidas en función a esta verdad que se ha predicado en este día, que se ha enseñado en este día. Padre Eterno, henos aquí. Nos presentamos una vez más delante de tu altar para pedirte, Padre, que tú nos muestres nuestro estado espiritual, que tú nos hagas un diagnóstico de nuestro estado espiritual y que si hay presencia y algún tipo de impureza que se pudiera vincular, Padre, desde el punto profético, desde el punto de vista profético y espiritual, con Sharat, tú nos hagas libre de ello, Padre. Todo indicio de rebeldía, todo indicio de soberbia, todo indicio de rebelión, todo indicio, Padre, de no acatar las ordenanzas, tu palabra, tu instrucción, todo aquello, Padre eterno, que nos hace demorar lo que tú nos indicas, lo que tú nos muestras. Padre eterno, te pedimos renunciar a ello. Revisa, Padre, examina nuestros corazones, escudriña nuestras mentes, que sean genuinas nuestras intenciones por las cuales hacemos cosas. Te lo pedimos. Obra, opera en nuestro ser y ayúdanos a que en estos días venideros, Padre, para la purificación, tengamos identificado estos males, para que las corrientes de las aguas se las lleven, Padre, y podamos ser purificados y encontrarnos dignificados en nuestra vida moral y dignificados en nuestra vida espiritual a través de los méritos de Yeshua, de nuestro Mesías,
para seguir sacando a Egipto de nuestras almas, de nuestras mentes. Ayúdanos a no vivir conforme al mundo, a no vivir conforme al modelo que el mundo nos ha enseñado. Libértanos, Padre. Libértanos de todo mal. Libértanos de todo mal. Que no perdamos, Padre, nuestra conciencia de seguirte, de obedecerte, de escuchar tu palabra. Queremos escucharte, Padre. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Obra, Padre, para que todo indicio de Zarat en el sentido espiritual, para nuestras almas, para nuestros cuerpos, para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra apariencia, para que damos y prestamos en servicio, sea consumido por tu fuego, Padre. Purifícanos, apártanos por estos días. Apártanos por estos días y que ninguno de estos males toque nuestra morada, toque nuestras almas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Obra en nuestras almas, Padre. Que pesemos en una balanza nuestras decisiones, nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, a parecernos cada día más a nuestro Mesías, a humillarnos delante de ti, Padre. Ahora condúcenos por medio de tu Espíritu, Padre, a estar atentos y alertas a tu palabra. En el nombre de Jesús. Limpia nuestras casas. Que no perdamos de vista, Señor, esta próxima convocatoria. Que lo veamos como un encuentro íntimo entre tu Padre y nosotros. Más allá de la apariencia, del ambiente. Padre, que sea un encuentro entre ambos. Prepáranos para velar, para estar prestos, para entender que es necesario, Padre, encontrarnos contigo. En el nombre de Yeshua. Amén.